Bienvenido a tu tercera clase de discusión. Este día abordaremos la introducción a las leyes del movimiento, las leyes de Newton y su aplicación en cuerdas y poleas. Antes de comenzar a realizar los ejercicios, es importante que tengamos claro algunos conceptos y definiciones sobre este tema. En primer lugar, la masa es considerada como una medida de su inercia. Se llama inercia la tendencia de un objeto en reposo o permanecer en ese estado, y de un objeto en movimiento a continuarlo sin cambiar su velocidad. Es decir, cuando hablamos de inercia, estamos diciendo que un cuerpo está en inercia si él está en reposo y no cambia. Es la oposición a cambiar de reposo a movimiento o de movimiento a reposo. Es decir, eso es inercia. Un ejemplo bien claro en donde tú puedes ver un dispositivo que ayuda contra la inercia es el cinturón de seguridad en los vehículos. La masa, por lo tanto, es una medida de esa inercia. No lo vayas a confundir con el peso. El kilogramo patrón define la masa. Y en el Sistema Internacional de Medidas se utiliza el kilogramo. Las masas de otros objetos se encuentran por comparación con este patrón, y un gramo equivale a tener exactamente una milésima de kilogramo. Es decir, por eso se dice que en un kilogramo tenemos 1000 gramos. Otro concepto importante es la fuerza, que es un agente de cambio. En mecánica es aquello que cambia la velocidad de un objeto. La fuerza es una cantidad vectorial que tiene magnitud y dirección. Has de recordar cuando estuvimos viendo el tema de vectores. Una fuerza externa es aquella cuya fuente se encuentra fuera del sistema que se está considerando. Es decir, que cuando hablamos de fuerza, está involucrada la masa y un cambio de velocidad. Por eso es que la fórmula en fuerza es igual a la multiplicación de la masa por la aceleración o los cambios de velocidad que experimenta una masa cuando es expuesta a una fuerza. La fuerza resultante que actúa sobre un objeto le proporciona una aceleración en la dirección de la fuerza. La aceleración es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del objeto. Es decir, yo lo escribo acá, si la fuerza es igual a masa por aceleración, y yo quiero despejar aceleración, aceleración es igual a fuerza sobre masa. Por lo tanto, tiene proporcionalidad directa con la fuerza e inversamente proporcional a la masa del objeto. Tú lo puedes observar ahí en la fórmula. La unidad de medida es el Newton, ¿sí? Si tú multiplicas, en el caso de la fuerza, masa por aceleración, y la masa la das en kilogramos y la aceleración la das en metro por segundo cuadrado, eso es igual a Newton en el Sistema Internacional de Medida. Y se entiende que es la fuerza resultante que proporciona a un kilogramo una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Es decir, si tú le pones aquí un 1 y aquí le pones un 1 también, entonces a eso se refiere el Newton. Pues vamos con la primera ley de Newton. La primera ley de Newton, también conocida como ley de la inercia, se basa en que si un objeto en reposo permanecerá en reposo si no hay una fuerza externa que le cambie la velocidad. Un objeto en movimiento seguirá moviéndose con velocidad constante si es que no recibe una fuerza externa. La fórmula es que un cuerpo se va a mantener con velocidad constante o en reposo si la suma de todas las fuerzas que actúan en él es igual a 0. La segunda ley de Newton, esta se estructuró en términos de concepto de cantidad de movimiento. Es decir, en este punto el enfoque será sobre una variación menos fundamental pero muy útil. Si la fuerza resultante neta, vector F, que actúa sobre un objeto de masa m no es 0, el objeto se acelerará en la dirección de la fuerza. Es decir, si tú le aplicas una fuerza, el objeto se va a mover en la misma dirección del vector fuerza. A eso se quiere referir esto. Y decíamos que la aceleración es proporcional a la fuerza inversamente proporcional a la masa. Y ahí tienes tú las fórmulas. Esta es la fórmula más común que vamos a utilizar. Al multiplicar masa por aceleración, pues te da el valor de Newton. Aquí ya la sumatoria de la fuerza no es igual a 0 porque experimenta un cambio de velocidad y esta ya no es constante. Pero también debemos de entender que si es así, para ciertos sistemas de análisis, vamos a entender que la fuerza tiene componentes en X y tiene componentes en Y. No se te olvide eso. La tercera ley de Newton, la materia interactúa con la materia.
las fuerzas se presentan en pares. Por cada fuerza que actúe sobre un cuerpo, existe otra igual a ella, pero en sentido opuesto. Ejemplo, cuando tú disparas una munición con un fusil o con una arma, la bala sale en un sentido y el arma retrocede. Entonces, esa fuerza con la que salió es la misma fuerza con que retrocedió. A eso se le llama la ley de la acción y reacción. El peso también lo podemos considerar como una fuerza. La Tierra es la fuerza gravitacional que ejerce la misma Tierra sobre el cuerpo. Sus unidades son newton, igual a fuerza. Ahora bien, para poder obtener el peso, basta con multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad. Por eso no confundas cuando a ti te piden cuánto pesas. Comúnmente la gente dice, peso 220 libras. No, esa es tu masa corporal. Tu peso, esa masa, tienes que multiplicarla por la gravedad para poder dar el valor del peso. Aquí es donde entra en juego la relación entre la masa y el peso. Podemos entonces definir que si el peso es una fuerza, la masa afectada por la gravedad me da el peso de cualquier objeto en la Tierra. Y la gravedad, por lo general, este es el valor que se maneja. Solo en los polos sabe tener un valor de 9.78 aproximadamente. Ya tenemos el primer tipo de fuerza, la fuerza del peso. Ahora vamos con la fuerza de tensión. Esto se refiere a aquella fuerza con la que una cuerda o cadena tira del objeto al cual está unida. La magnitud de la fuerza de tensión es la fuerza de tensión. Pero también tenemos una fuerza de fricción, que es una fuerza tangencial que actúa sobre una fuerza que se opone al deslizamiento de la superficie a través de una superficie adyacente. Es decir, que siempre un cuerpo, cuando se pretende mover con una fuerza externa, sí, hay que considerar la fuerza del peso, la fuerza de tensión con que se jala ese objeto y la fuerza que genera la superficie en donde está apoyada ese cuerpo. También hay una cuarta fuerza que tenemos que considerar que se llama la fuerza normal. Y esa fuerza normal sobre una superficie que descansa sobre una segunda superficie es la componente perpendicular de la fuerza ejercida por la superficie soporte sobre la superficie que está siendo soportada. Es decir, esta fuerza normal es la que ejerce el piso o la superficie sobre la cual está puesto el objeto. Y también hay que considerar el coeficiente de fricción cinética, que no es más que la fuerza de fricción dividida por la fuerza normal. Y tenemos el coeficiente de fricción estática, que es la fuerza de fricción crítica entre la fuerza normal. Después de haber aclarado estos conceptos, vamos a analizar el primer ejercicio. Encuentra el peso de un cuerpo. No te están pidiendo la masa. Si su masa en la Tierra es de 3 kilogramos y 200 gramos. En primer lugar, vamos a resolver el literal A. Para el literal A, los datos que a mí me dan son la masa del cuerpo, que es de 3.00 kilogramos. Se lo voy a llamar masa 1. La fuerza de la gravedad debería ser 9.81 metros segundo cuadrado. Ahora, en donde vamos a calcular la fuerza del peso, que eso es la masa 1 por la aceleración. La fuerza del peso sería igual, porque eso es lo que me están pidiendo, el peso del cuerpo, sería 3.00 kilogramos multiplicado por 9.81 metros segundo cuadrado. La respuesta te quedaría de 29.43 newton. ¿Por qué newton? Recuerda, el newton es kilogramo metro segundo cuadrado. Por convención se utiliza mejor la unidad de newton que cada una de las unidades involucradas en la fuerza. Para el literal B me dice que la masa es de 200 gramos. La masa 2, por lo tanto, va a ser de 200. El ejercicio me dice que es de 200 gramos. Yo tengo que convertir esto a kilogramos para poder expresar la unidad de medida del peso en newton. ¿Eso qué significa? Que esto tiene un valor de 0.2 kilogramos. Divide 200 entre 1000 y te va a dar ese valor. Ahora, la fuerza del peso en esta condición va a ser la siguiente.
9.2 kilogramos multiplicado por 9.81 metros segundo cuadrado. La fuerza del peso de ese objeto va a ser de 1.96 newton. Ahora bien, comparemos. Si originalmente la fuerza es igual a masa por aceleración, si te fijas que tienen proporcionalidad directa con la masa. Si la masa se incrementa, el valor de la fuerza tiene que ser mayor. Si la masa disminuye, el valor de la fuerza tiene que ser menor, manteniendo la aceleración o la gravedad constante. Por eso te fijas que a mayor masa tenemos 29.43 newton y a menor masa tenemos 1.96. En ese sentido, solo hemos considerado peso, sin considerar la normal, porque la normal tendría el mismo valor pero en dirección opuesta. Entonces el cuerpo, en realidad, él está en reposo. Y ahí entenderíamos la primera ley de Newton. El peso es hacia acá, la fuerza del peso, pero en sentido contrario, por medio de un empuje respecto a la superficie donde el cuerpo está ahí, es decir, este espacio, está la fuerza normal. Si la fuerza normal es igual a la fuerza del peso, entonces el cuerpo está en reposo. Primera ley de Newton. Pero como no me establecieron esa condición, yo apliqué la fórmula de la segunda ley de Newton para calcular el peso en esas condiciones. El ejercicio 2, en donde ya tiene involucrado cuerdas, el objeto se muestra en la figura, pesa 50 newton y está suspendido por una cuerda. Encuentra el valor de la tensión en la cuerda. Esto que tú estás viendo acá, a esto se le conoce como diagrama de cuerpo libre. Y es tratar de representar de forma gráfica el esquema original. Entonces, este peso está aquí, mira. Ese peso es de 50 newton. Pero sobre él existe una fuerza de tensión de la cuerda que lo jala hacia arriba. Estaba en dirección hacia arriba. Pero la fuerza del peso, que es de 50 newton, va hacia abajo. Considerando que no hay fricción porque está suspendido. ¿De acuerdo? No hay fuerza normal porque no está puesta en una superficie como tal, a este lado. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Se soluciona con la primera ley de Newton. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está moviéndose hacia arriba ni moviéndose hacia abajo, él está en reposo. Y la fórmula, entonces, según la ley de Newton, es que la sumatoria de las fuerzas que se ejercen sobre ese cuerpo es de 0, por eso está en reposo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Empezar a crear fórmulas que a mí me garanticen que voy a encontrar el valor de la fuerza de tensión. Es decir, que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en dirección Y, ¿verdad? Porque está suspendido, no hay componente en X, es igual a 0. De las fuerzas en Y, debería de ser la fuerza de tensión que actúa sobre ese cuerpo, más la fuerza del peso. Eso es igual a 0. La fuerza de tensión, por lo tanto, es igual a menos la fuerza del peso. ¿Y qué te está indicando? Que tienen el mismo valor, pero la fuerza de tensión es positiva, mientras que la fuerza del peso es negativa. Solo te está diciendo que que van en sentidos opuestos. Por lo tanto, la fuerza de tensión es igual a 50 newton como tal. Eso es importante ir comprendiendo las leyes del movimiento. Ahora tenemos un ejercicio que involucra muchas fuerzas. Se dice que se necesita una fuerza horizontal de 140 newton, que le vamos a llamar vector F, 140 newton, para jalar una caja de 60 kilogramos, que eso sería tu masa. Si empezamos a recopilar los datos, vamos a encontrar que la masa es de 60 kilogramos.
sobre un piso horizontal con rapidez constante. ¿Cuál es el coeficiente de fricción entre el piso y la caja? Determínalo a 3 cifras significativas, aun cuando esta no sea muy realista. Vamos a ver. Ese es tu diagrama de cuerpo libre, en donde tenemos que la caja está recibiendo una fuerza hacia arriba en esta superficie. O sea, ella se puede mover, pero siempre va a haber una fuerza normal hacia arriba que va a abarcar todo lo que ella toca del piso. Una fuerza que la jala a la derecha, un peso que va hacia abajo, por eso te dan la masa, pero hay una fuerza de fricción porque está involucrada la fricción del piso que se opone al movimiento, al desplazamiento de la caja sobre el mismo. Vamos a comenzar con la sumatoria de las fuerzas en Y, las fuerzas que están involucradas acá. Eso va a ser igual, como ya tenemos un movimiento, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. La masa por la aceleración en Y. ¿Qué componentes? Porque como están actuando muchas fuerzas, debemos de tener una fuerza resultante sobre ese cuerpo, que involucran 4 fuerzas. Entonces, primero vamos a empezar con las fuerzas en Y. ¿Cuáles son las que están involucradas ahí? Pues la fuerza normal, más la fuerza del peso. ¿A qué va a ser igual? Dijimos que eso es 0 por la primera ley de Newton. Pero la fuerza del peso, aquí te lo dejo, la fuerza del peso es masa por la gravedad. Entonces tenemos otro dato importante que es la gravedad, 9.81 metros segundo cuadrado. Quiere decir que la fuerza normal más la fuerza del peso, que es masa por gravedad, es igual a 0. Pero, ojo con lo que te voy a decir a continuación. Si yo tomo la fuerza normal hacia arriba, la dirección positiva, la fuerza del peso debe de ser en dirección opuesta, sería negativa. Entonces yo podría reescribir esta fórmula, es decir, fuerza normal menos la masa por la gravedad. Eso es igual a 0. Ahora bien, la fuerza normal, por lo tanto, sería masa por la gravedad. La fuerza de la normal sería 60 kilogramos multiplicado por 9.81 metros segundo cuadrado. Y eso te da como resultado la fuerza normal de 588.6 newton. Y nota, y me vas a decir, mire, pero no me dio igual que la fuerza del peso. Recuérdate que aquí ya se está moviendo. Y no solamente hay 2 fuerzas involucradas, sino que está la fuerza que hace que tire la caja y la fuerza de fricción. Por lo tanto, este es el valor de la fuerza normal. Ahora, vamos a sumar las fuerzas en X. Las fuerzas en X es el vector fuerza y el vector de la fuerza de fricción. Todo para hallar el coeficiente de fricción. ¿Cómo sería? Dice que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. La fuerza de fricción menos el vector fuerza. Es decir, que yo estoy diciendo que van en direcciones opuestas. En este caso, la fuerza de fricción es igual a la fuerza con que se jala ese objeto. La fuerza de fricción, por lo tanto, sería lo mismo que la fuerza que se utiliza para jalar el objeto. Hoy que ya tengo la fuerza de fricción y la fuerza normal, vamos a calcular el coeficiente de fricción cinética, que según su fórmula es mu sub c, es igual a la razón entre la fuerza de fricción entre la fuerza normal. Por lo tanto, al sustituirla, me quedaría 140 newton entre 588.6 newton.
Y si te fijas, los newtons se van porque el coeficiente es un número, es una constante que es asimétrica, es decir, no tiene unidad de medida. Eso me da como resultado 0.238. Con esto hemos resuelto ese ejercicio. Pasaremos a resolver el último ejercicio que tiene que ver con las leyes del movimiento, en donde involucra cuerdas y poleas. Aquí está una polea, tú la puedes observar acá, y tiene suspendidos dos cuerpos, uno de 7.0 kilogramos y otro de 9.0 kilogramos. Una masa de 70 kilogramos cuelga de un extremo de una cuerda que pasa por una polea sin masa ni fricción, es decir, no vamos a considerar la masa de la polea ni la fricción que se le ejerce en la cuerda. Y en el otro extremo tenemos 9 kilogramos, como se muestra en la figura. A esto se le llama máquina de Atwood. Me pide encontrar la aceleración de las masas y la tensión en las cuerdas. El diagrama de cuerpo libre que involucra acá es 1. Que tenemos una fuerza de tensión en la cuerda, que es esta que está acá, y la otra fuerza de tensión que está acá. Si estamos considerando que los dos cuerpos están suspendidos, quiere decir que la fuerza de tensión 1 con la fuerza de tensión 2 deberían de ser iguales. ¿Cómo resolvemos entonces este ejercicio? Hay que recordarnos de la segunda ley de Newton. Primero vamos a encontrar las fuerzas en Y. La sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la masa 1 por la aceleración. Vamos a encontrar la primera fuerza que está influenciando a la masa 1. Recuerda, tienes dos tipos de fuerza aquí. La fuerza de tensión hacia arriba y la fuerza del peso hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza de tensión 1 va hacia arriba. Yo voy a preferir tomar como negativo la fuerza del peso. ¿Eso a qué va a ser igual? Pues a la masa 1 por la aceleración. Recuerda, estamos aplicando esta fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora bien, la fuerza de tensión 1 menos la fuerza del peso. Y la fuerza del peso es igual a la masa por la gravedad. Porque estamos hablando de la aceleración de la gravedad. Entonces sería masa por gravedad. Es igual a la masa 1 por la aceleración. Vamos a empezar a sustituir los valores. Fuerza de tensión 1 menos la masa 1, que es de 7.0 kilogramos, multiplicado por 9.81 metros segundo cuadrado, es igual a la masa 1, que es de 7.0 kilogramos, la aceleración. La fuerza de tensión en 1 va a ser igual a, al multiplicar eso, te va a dar 68.6 newton. Eso es igual a 7.0 kilogramos aceleración. Ya tengo una ecuación como tal. Esta la vamos a tener ecuación 1. Lo mismo vamos a hacer para la segunda fuerza de la otra masa de 9 kilogramos. Voy a considerar ahora, para esta ocasión, que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la masa 2 por la aceleración. La sumatoria de las fuerzas en Y, vamos a considerar la fuerza de tensión 2 negativa, más el peso masa 2 por la gravedad, es igual a masa 2 por la aceleración. Recuerda que para este tipo de ejercicios tenemos que establecer ecuaciones para poder encontrar la incógnita que a nosotros nos están pidiendo. Es por ello que la fuerza de tensión 2 más 9.0 kilogramos por 9.81 metros segundo cuadrado es igual a 9.0 kilogramos por la aceleración.
No me están pidiendo la gravedad, me están pidiendo la aceleración con la que esos cuerpos se movieron. Ahora, al hacer eso, yo podría menos la fuerza de tensión 2 más 88.29 Newton es igual a 9.0 kilogramos de aceleración. Tengo mi segunda ecuación, de la ecuación 2. Te has de acordar que te decía que la fuerza de tensión 1 y la 2 eran iguales por estar en este arreglo de la máquina de Atwood. Hoy vamos a resolver estas dos ecuaciones. Lo que este signo me está indicando que una fuerza de tensión va hacia un lado y la otra fuerza de tensión va hacia el otro. Por lo tanto, yo puedo considerar lo siguiente. Para resolver este sistema de ecuaciones que a nosotros nos resultó, lo puedes hacer por cualquier método. Por reducción, sumar, restar, sustitución, igualación, lo que tú quieras. Yo voy a utilizar la siguiente técnica. La fuerza de tensión 1 menos 68.6 newton es igual a 7.0 kilogramos por A. La otra es menos fuerza de tensión 2 más 88.29 newton igual a 9.0 kilogramos por A. ¿Qué significa esto? Que como son iguales, se cancelan y yo voy a hacer la suma. Esa suma me da 19.69 newton igual a 16 kilogramos de la aceleración. Ahora el siguiente paso es despejar la aceleración, por lo tanto sería 19.69 newton sobre 16 kilogramos. Ahora bien, veamos si esta cumple con un análisis dimensional. Si el kilogramo, metro, segundo cuadrado entre kilogramo y esto entre 1, extremos por extremos, me va a dar kilogramo metro, ¿sí? Y medios por medios, entre segundo cuadrado, kilogramo. Los kilogramos se eliminan y pues efectivamente me quedan metros sobre segundo cuadrado. Al hacer esa operación, la aceleración cuando los pusieron en la máquina de Atwood fue de 1.23 metros segundo cuadrado. Ya resolvimos esta parte. Ahora me pide que yo encuentre la tensión en la cuerda. O sea, tengo que saber el valor de Ft1 o Ft2. Eso es lo que me está pidiendo. Para resolver cuál es el valor de la fuerza de tensión 1 o 2, cualquiera de las dos, que sigue siendo igual, yo voy a considerar cualquiera de las dos ecuaciones. Ya tengo la aceleración. Entonces yo puedo utilizar y despejar esta fórmula para obtener la fuerza de tensión. ¿Cómo sería? Vamos a hacerlo a continuación. Fuerza de tensión en 1, voy con la ecuación 1, ¿verdad? Menos 68.6 newton es igual a 7.0 kilogramos de la aceleración. La fuerza de tensión 1 va a ser igual a 7.0 kilogramos por la aceleración más 68.6 newton. Vamos a ir sustituyendo los valores con la fórmula de la aceleración que hallamos. El valor de la aceleración que hallamos, 7.0 kilogramos por 1.23 metros segundo cuadrado. Y nota, kilogramos metros sobre segundo cuadrado es newton. Te estoy sumando newton con newton. 68.6 newton. La fuerza de tensión en 1 va a ser igual. Tú multiplicas 7 por 1.23, te va a dar 8.61 newton más 68.6 newton. Al sumarlo, la fuerza de tensión 1 me va a dar 77.21 newton.
Ahora comprobemos que esta fuerza es la misma, pero en dirección, digamos así, opuesta a la tensión 2. Entonces vamos a encontrar la tensión 2 con la fórmula. Decía que menos fuerza de tensión 2 nos había dado más 88.29 newton es igual a 9.0 kilogramos por la aceleración. Entonces menos la fuerza de tensión 2 es igual a 9.0 kilogramos por la aceleración menos, por transposición de términos, 88.29 newton menos la fuerza de tensión 2 va a ser igual a 9.0 kilogramos por 1.23 metros segundo cuadrado menos 88.29 newton menos la fuerza de tensión va a ser igual al multiplicar 9 por 1.23 te va a dar 11.07 newton menos 88.29 newton. Al resolver esa operación me queda menos la fuerza de tensión 2 es igual a menos 77.22 newton. Ahora quiero que te fijes, tienen el mismo módulo, pero no la misma dirección las dos fuerzas de tensión. La fuerza de tensión 1 me dio positivo. La fuerza de tensión 2, aunque aquí me dio punto 21, la fuerza de tensión 2 tiene el mismo valor, el mismo módulo, pero signo negativo. Es decir, una fuerza de tensión va para acá y la otra fuerza de tensión va hacia abajo. Tienen diferente sentido. ¿Por qué hacia abajo? Porque este tiene mayor peso que el de 7 kilogramos. Así se cumple que en realidad, si tú lo multiplicas por menos 1, la fuerza de tensión 2 es igual a 77.22 newton, igual que la fuerza de tensión 1. Te invito a que realices ejercicios para ir comprendiendo más este tema. Y como recomendación, debes de tener bien definidas las leyes de Newton para establecer tus ecuaciones según el sistema que a ti te están presentando en los ejercicios. Utilizar cualquier método algebraico para hallar incógnitas y darle los signos adecuadamente a cada una de las fuerzas que involucran estos tipos de movimiento. Espero que te haya gustado la clase. Saludos cordiales. Puedes ya resolver tus ejercicios propuestos en la guía de aprendizaje número 3.